La buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamonte y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham. Porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido. Pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntense un momentico. Queridísimos hermanos, hoy en el segundo domingo de Adviento nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio hablándonos. ¿Y qué nos dice el Señor hoy? No otra cosa, sino que tenemos que arrepentirnos, reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Algo así tan sencillo. Esto es lo que el Señor quiere, que haya un arrepentimiento en cada uno de nosotros. Hemos hecho cosas malas, somos pecadores, somos frágiles, somos débiles. Dios lo sabe. ¿Cómo lo sabe Dios? Pues Él nos hizo, somos suyos. Él sabe de qué material estamos hechos. Y porque sabe de qué material estamos hechos, Él sabe que vamos a pecar. Y como sabe que vamos a pecar, nos brinda la oportunidad del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Porque a Él le parece bien, y eso se llama misericordia, eso se llama amor de Dios. La gente todavía no lo entiende. Los seres humanos juzgamos y condenamos al pecador, porque todavía no entendemos que todos somos pecadores y todavía no entendemos que Dios no lleva cuenta de los delitos, que Dios es capaz de perdonar al pecador más grande del mundo. La gente no lo entiende. Entonces la gente señala, entonces la gente, como dice, raya a la persona, la tilda, la marca.
por un pecado que cometió, lo tildan y lo señalan para toda la vida y no tiene perdón. Para los seres humanos no tiene perdón. Pero Dios es distinto. Dios no es humano, Dios es divino. Y Dios perdona, pero Dios llama al arrepentimiento. ¿Y cómo es ese juego del arrepentimiento, llamémoslo así? ¿Cómo se alcanza eso según el Evangelio de hoy de San Mateo capítulo 3, del versículo 1 en adelante? Ustedes lo van a ver. Ustedes lo van a ver. El Evangelio de hoy parte de un predicador, de un evangelizador, predicando en el desierto. Pongan cuidado. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Deténganse ahí. Cuando Dios manda a sus apóstoles, cuando Dios manda a sus ministros, los manda para que prediquen en el desierto. ¿Sabe qué significa el desierto? Donde hay ausencia de, en este sentido sería ausencia de Dios, ausencia de gracia. Entonces en el desierto significa donde hay pecado, donde está el ser humano totalmente como si Dios no existiera. Es en el desierto. No está dispuesto a recibir a Dios. Es en el desierto. Allí nada nace, nada bueno nace. No hay vida. Es en el desierto. Hay opción de muerte, no de vida. Pero vemos cómo Dios precisamente manda a Juan Bautista a predicar en el desierto. Y esto es una palabra de aliento para los ministros del Señor en el siglo XXI. ¿Por qué usted y yo, por qué nos cuesta predicar el Evangelio? Porque yo no voy a predicarle a esa gente, a mí nadie me va a escuchar. Yo no voy a predicarle a la gente no se va a convertir. Yo le hablo a mis hijos, yo le hablo a mi esposa, a mi esposo, yo le hablo a los vecinos, pero es que le entra por aquí, le sale por aquí. ¿Qué significa en castellano? Están en un desierto. Pero el Evangelio de hoy nos dice que es ahí exactamente, efectivamente, precisamente donde se debe predicar. Y es ahí donde se reconoce a un ministro de Cristo, aquel que es capaz de predicar en el desierto. El que no es ministro de Cristo, el que no sabe esto, se desanima. ¿Quién va a ir a predicar en el desierto? ¿A quién le voy a predicar en el desierto? ¿Quién me va a escuchar en el desierto? ¿Quién me va a hacer caso? ¿Quién se va a convertir en el desierto? Entonces, queridos hermanos, lo que desanima a los predicadores hoy día es tener que predicar en el desierto de la miseria, del pecado, en un mundo donde no existe Dios, donde han sacado a Dios del camino, en un mundo donde la gente vive distraída, en un mundo donde nadie le importa la oración, las cosas de Dios, la gracia, la vida espiritual. Es un absoluto, completo desierto el mundo de hoy. Pero ahí tenemos que predicar. Ahí tenemos que predicar y tenemos que tener la convicción de que es ahí donde tengo que predicar. Ustedes no se dan cuenta que a veces yo les predico y les digo, bueno, esto dice la palabra de Dios, si ustedes escuchan, si quieren escuchar, escuchen, si no quieren escuchar, pregúnteme si me importa. ¿No les ha parecido extraño eso? Cuando yo le digo, pregúnteme si me importa, pregúnteme si me importa significa estoy convencido que yo como predicador tengo que predicar en el desierto, que nazca o no nazca, a mí que me importa. Dios me mandó a predicar en el desierto y estoy convencido que yo tengo que predicarle al desierto del mundo. Gente que no quiere escuchar de Dios, gente que no le importa las cosas de Dios, pero que yo tengo una misión, vaya a predicar en el desierto.
¿Por qué hay sacerdotes que no predican? ¿Por qué hay laicos que no predican? Porque no les gusta predicar en el desierto. Porque no quieren ser despreciados. Porque no quieren ser desatendidos. Porque no quieren ser ignorados. Porque les duele que la gente no les haga caso. Porque les duele que la gente no se convierta. Entonces, ¿cuál es el trabajo que estoy haciendo? Se dice que una vez salió un predicador y comenzó a predicar en plena ciudad. La gente corría para allí, la gente corría para acá y nadie le prestaba atención. Y un hombre lo estaba observando. Y se acercó ya a mediodía y le dijo: epa, buen hombre, ¿qué haces ahí? Dice: pues predicando. Y le dice: pero usted no se da cuenta que estás perdiendo el tiempo. Unos pasan para allá, otros pasan para acá. Nadie le toma en cuenta lo que usted dice. ¿Es que no se da cuenta que cada quien anda en lo suyo y estás perdiendo el tiempo? Él le dice: claro que sí, me doy cuenta. Y le dice: pero si usted se da cuenta, ¿por qué lo hace? Dijo: porque el que me mandó a predicar y punto. Y yo estoy cumpliendo una orden que me dieron, que se conviertan, que no se conviertan, que me hagan caso, que no me hagan caso, que me presten atención, que no me presten atención, a mí qué me importa. Estoy cumpliendo lo que me mandó el Señor. ¡Ah, bárbaro! Y por eso hay que predicar en el desierto. ¿Y qué hay que predicar en el desierto? No me pierda ahí. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Encontramos a otro profeta predicando en el desierto. Claro, con otras palabras, ¿no? Como Juan Bautista predicaba en el desierto. Ahora, vamos a encontrar a otro, Ezequiel, predicaba en el desierto. Claro, ahí no dice el desierto, pero ¿qué significa el desierto? Escuche. Ezequiel 2. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Yo te envío a los hijos de Israel. Atención, miren el desierto. A gentes rebeldes. Gente rebelde. No lo van a escuchar. Es un desierto. Que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos duros, a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Que te escuchen o que no te escuchen, eso no importa. Lo importante es que yo te he enviado como profeta en medio de ellos. Cuando un ministro de Cristo se graba eso aquí y aquí, predica. No importa que no le hagan caso, porque son un pueblo rebelde, cabeza dura. No importa que lo maldigan, no importa que lo ignoren, no importa que lo critiquen, no importa que lo calumnien, no importa que hasta lo maten. Lo importante es predicar el evangelio en el desierto. En pleno siglo XXI, los ministros de Cristo tenemos que hacer como Juan, predicar la palabra de Dios en el desierto que hay en el mundo, un desierto espiritual, una indiferencia espiritual, un relativismo moral, una indiferencia absoluta con las cosas de Dios. Es un gran desierto. Pero no solamente eso, en medio del desierto donde nace solo lo malo, cardos, espinas, en medio del desierto donde solamente está el pecado, ahí tenemos que predicar. Y estoy convencido 100% por eso, 100% de eso estoy convencido. Y por eso ustedes verán que yo predico la palabra del Señor, que me escuchen o no me escuchen, que les agrade o no les agrade, no les predico para que les agrade, les predico
para que en el desierto el pueblo oiga la palabra de Dios. Y porque tengo fe, vuelve al Evangelio 3:1. Cuando Juan comienza a predicar en el desierto, al leer la Sagrada Escritura me doy cuenta que existe ese desierto y que en ese desierto yo tengo que predicar. Y que, ojo, si lo predico con fe, siendo catequista, siendo sacerdote o siendo ministro de cualquier rango dentro de la iglesia, si predico con fe, Dios hace el trabajo. Escúchenlo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el desierto? El pecado. ¿Cómo sabemos que en el desierto está el pecado? Porque decía Juan, arrepentíos. Arrepentidos. Juan comenzó a predicar en el desierto. ¿Y qué predicaba Juan en el desierto? Primero, arrepentidos. Significa que en el desierto lo que nace es el pecado. Y en el desierto, en el mundo en que estamos, abunda el pecado. Y hoy, como sacerdote del Dios Altísimo, y como Juan, el que Dios mandó a preparar el camino, hoy tengo que decirle a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, los que están presentes, lo que Dios nos pide es arrepentidos. El desierto, en castellano significa, el desierto más grande de la vida es el pecado, que me lleva a la ausencia total de Dios, donde la gracia no existe, donde la gracia no obra, donde el Espíritu de Dios ha sido rechazado. Entonces, Dios me invita a predicar lo que dice Juan, arrepentidos. O sea, hay un pecado dentro de nuestra vida. La pregunta es, ¿de qué me tengo que arrepentir? Hermanos, ¿saben qué? Todos tenemos algo que arrepentirnos. A lo mejor uno de una cosa, otro de otra. Mi pecado no es el mismo que tu pecado. Pero es tan pecado mi pecado como tan pecado es tu pecado. Y valga la redundancia. Pero todos tenemos de algo que arrepentirnos. La Iglesia Católica nos enseña que hay 7 pecados que dominan al mundo entero. 7 pecados que luchan por mantenerle su corazón un desierto total lleno de cardos y espinas. ¿Cuáles son esos 7 pecados de los cuales tenemos que arrepentirnos? Se llaman los pecados capitales. El primer pecado, que nace en ese desierto del corazón sin Dios, en ese desierto donde la palabra de Dios no ha llegado, en ese desierto donde la oración no existe porque no tenemos tiempo para orar. El primero se llama la soberbia. ¿Y qué es la soberbia? La soberbia, que es el primer pecado, es el no querer humillarme, el no querer bajar la cabeza, el no reconocer que soy humano, frágil, débil, el creerme más que los demás, el no doblegar. La soberbia me lleva a mí a creerme un Dios. La soberbia me lleva a mí a no ser capaz de ver mi miseria, mi pequeñez, mi error, mi fragilidad. La soberbia no me permite que una persona me corrija. Y cuando mi mamá o mi papá, o cuando el sacerdote, o cuando cualquier persona me corrige, como dicen en el llano, le suelta las patas. Le dice, no se meta en mi vida, no sea sapo. ¿A usted qué le importa? Yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana. He ahí el retrato vivo de un soberbio. Y ese es el pecado, uno de los pecados capitales
más grandes que pueden existir. Sepan que de ese pecado casi nadie se confiesa, casi nadie se arrepiente. Y el Papa en estos días lo dijo y yo me sentí tan feliz cuando lo escuché. Decía, dos de los pecados más grandes que pueden existir en el mundo. El primero, la soberbia, y el segundo, el odio. Más grande que cualquier otro pecado. Tan grande es la soberbia que el diablo, siendo el luz bella, ángel de luz, por la soberbia, pasó a ser el diablo, ángel de las tinieblas, padre de las tinieblas. Pasó a ser Satanás al infierno. Por la soberbia, por no bajar la cabeza, por no querer doblegarse ante el Hijo de Dios y reconocerlo como el Señor. La soberbia te destruye, me destruye. Hermanos, ¿quieres saber si tienes ese pecado? Analízate tú mismo. No mires a los demás, mírate a ti mismo. ¿Tú permites que te corrijan? Si no permites que te corrijan, eres soberbio. ¿Eres capaz de guardar silencio cuando te insultan? ¿Eres capaz de aprender a perder? ¿Eres capaz en ocasiones de callarte la boca? ¿Eres capaz de no defenderte? Si no eres capaz de callarte la boca y te defiendes sea como sea, pero no puedes callar, eres soberbio y debes arrepentirte porque tu vida es un desierto. Y el diablo cometió el pecado de la soberbia por no bajar la cabeza, por creerse más que los demás. El mundo de hoy nos lleva a nosotros a ese gran pecado. Cada quien se cree más que los demás y cada quien se defiende y no deja que Dios lo defienda y que Dios venga en su auxilio. El marido soberbio no se deja corregir, orientar de la mujer. La mujer soberbia no se deja corregir y animar por el marido. Los hijos soberbios se ponen bravos cuando sus padres les corrigen o les educan. Los hermanos soberbios no permiten, le quitan el habla al otro hermano si le dicen algo, porque a lo mejor estaba en un pecado, estaba en algo, y en vez de agradecer la corrección, se enfurece y no les habla, porque se metieron en mi vida. Arrepentidos. Arrepentido significa analice a ver si hay soberbia en tu vida y cambia. Avaricia, el segundo pecado capital, la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? La avaricia no es otra cosa, sino el deseo de tener y de tener y de tener, y no es capaz de disfrutar lo poco o mucho que tiene. Y no es capaz de reconocer que puede ser feliz con lo poco o mucho que tiene. Y no es capaz de valorar y decirle a Dios gracias por lo poco o mucho que tengo. Ese es avaro. Y es un pecado capital. Es el no conformarme con lo que Dios me ha dado. Y siempre quiero más y más y más a costa de lo que sea. El avaro no le importa matar para robar y tener más. El avaro no le importa vender droga con tal y tener dinero. No importa que los demás se destruyan las neuronas y destruya una sociedad con la droga que vende. A él no le importa, lo que le importa es tener dinero porque es avaro. El avaro no le importa vender licor y que tantos hombres, incluso mismos miembros de la familia, se destruyan ellos y destruyan la familia, porque cuando se emborrachan llegan a golpear a la mujer, llegan a darle mala vida y mal ejemplo a los hijos, pero el avaro no le importa, lo que le importa es tener dinero a costa de lo que sea. El avaro lo que le importa es tener dinero. El doctor que ama el dinero no le importa matar al niño en el vientre de la madre, lo que le importa es tener plata.
He ahí el problema del avaro. La avaricia es un pecado muy grande. Es, dice San Pablo, una forma de idolatría. La avaricia es lo que lleva a los pastores protestantes a fundar su propia iglesia para tener la entrada, porque le tienen que pagar la 10ª parte de lo que gana. En Estados Unidos me decía un pastor que se convirtió, me decía, aquí es un negocio la religión, porque ganamos el sueldo mínimo, en ese tiempo me decía, eran $1,000. $1,000 el sueldo mínimo. Si yo me meto a pastor y tengo 10 ovejas que me paguen la 10ª parte, con 10 ovejas yo tengo mensualmente $1,000. Y si tengo 100 ovejas, tendré mensualmente $10,000. Y si tengo 1,000 ovejas, tendré mensualmente $100,000. Entonces, a los protestantes no les importa la sinceridad, la verdad o la iglesia de Cristo, sino por amor al dinero. Eso se llama avaricia. Voy a fundar una iglesia para poder tener el diezmo sin trabajar y tener dinero. No me importa predicar o no predicar la verdad. No me importa que la gente busque de Dios o no, que ande engañados o no. Lo que me importa es el dinero. La avaricia es un pecado capital. Y hoy dice la Biblia, debemos convertirnos. En tu vida y en mi vida hay un desierto. Y la palabra de Dios llega a ese desierto. Puede ser en el desierto donde ha crecido la soberbia, o puede ser el desierto donde ha crecido la avaricia. ¿Quién es avaro? Aquel que quiere solamente para él, el que va acumulando, el que va guardando. Avaro, aquellos que cuando se devaluó el dinero, se amargaron la vida porque todo se les volvió nada. La plática que tenía en el banco acumulada, y no compartía con nadie, se le volvió nada. La avaricia se lo estaba tragando. La avaricia no permite que usted comparta con los demás. La avaricia lo pone a usted en primer lugar, a usted en segundo lugar, a usted en tercer lugar. Y si hay un cuarto lugar, usted no le importa el sufrimiento del otro. Es tener, y mientras más tiene, más quiere. Ese pecado está llenando el mundo. Y por eso hoy el Evangelio nos dice, conviértanse. Primero la soberbia, segundo la avaricia. Tercero la lujuria, otro pecado que está dentro de nosotros. Estos 7 pecados son capitales. ¿Sabe por qué se llaman capitales? Porque está en cada ser humano. En cada ser humano está ese pecado. Usted no puede decir, en mí no está ese pecado. No. En uno está en mayor escala y en otros en menor escala. En uno está en mayor grado y en otro en menor grado, pero en todos está. Y es una lucha. Y por eso es que el Evangelio dice, conviértanse. ¿Y qué significa conviértanse? Que tenemos una lucha, todos, sin excepción. Y tenemos que luchar día tras día para mirar en qué he fallado. Y yo tengo que corregir eso. La lujuria. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado del sexo, fuera de lo que es el matrimonio. La lujuria es todo aquello que me lleva al disfrute sexual, dándole el gusto al cuerpo de lo que él pide, sin ser casados. Entonces ese pecado de la lujuria está dentro de cada ser humano y es una lucha constante. Y Jesús dice, si es una lucha constante, hay que examinar cada quien para arrepentirse,
para cambiar. Y nadie puede decir, yo no tengo ese pecado, porque se llama pecados capitales, o sea, son pecados que nadie puede decir, yo no los tengo. Solo los muertos que están en el cementerio son los que no tienen el pecado ya. Porque bueno, ya los cometieron, pero ya ahí no los cometen en el cementerio. Pero mientras que estemos vivos, siempre vamos a tener la inclinación a ese pecado. La lujuria. Y después de la lujuria viene la ira. ¿Y quién no ha sufrido de ira? La ira es un pecado capital. Y dice Jesús, cuando hay desierto en tu vida y hay desierto en mi vida, lo único que nace es cardo y espina, la ira. Por eso, querido hermano, si usted es como un fosforito que no se le puede hablar porque explota, el Evangelio hoy te dice, tienes un gran desierto en tu vida. Ese cardo, esas espinas han crecido en ti, precisamente el de la ira. Esposo, ¿cómo tratas a tu esposa cuando te reclama algo o cuando te dice algo? ¿Explotas y la tratas como si fuera un animal? ¿Como si fuera una enemiga? Esposa, ¿cómo tratas a su esposo cuando él falló, cuando él cometió un error como ser humano? ¿De qué manera lo tratas? ¿Con ira? Epa, hay un gran desierto en tu vida. Hermanos, ¿cómo trata a su hermano, a su hermana, a su compañero de estudio, a su compañero, a su amigo? ¿Cómo lo tratas en lo cotidiano? ¿Con rabia? Cuando te hace algo que no te gusta, cuando te traiciona, ¿cómo lo tratas? ¿Cómo reaccionas? ¿Con ira? Que sepa el mundo entero que eso no es normal, que eso es un pecado del cual tenemos que convertirnos. Y que no estamos exentos de eso, que eso está en los tuétanos nuestros, es el propio del ser humano, y por eso tenemos que estar alerta, pendiente, tenemos que estar haciendo como las uñas. Vean ustedes, las uñas tenemos que estarnos cortando porque cada rato nos crece, o como el cabello, cada rato nos crece y tenemos que cortarlo y no podemos descuidarnos. Así también son los pecados capitales. Si no estamos pendientes de irlos cortando, van creciendo hasta destruirnos. La ira, si usted no la corta, llega el momento en que usted se vuelve ciego. En mi familia, antes de yo conocer el Evangelio, yo vengo de la familia Jaimes. La familia Jaimes, por parte de mi papá, en mi pueblo, es una familia que allá le llamaban una familia recha, una familia brava. Y era una familia brava, ¿por qué? Porque cuando hacían poner bravo a un Jaimes, era para matarse con otro. O sea que la gente le tenía miedo, porque los Jaimes eran bravos, eran de aquello, de ahí venimos, que decía, vamos a matarnos, agarre el pañuelo, saque su cuchilla y vamos a darnos. Hasta que caían muertos el uno para un lado y el otro para otro. Por la ira. Y a pasar de que ya iban pasando el tiempo, ya fueron creciendo en el Evangelio, abandonaron el cuchillo, pero entonces decían, estamos arrechos, vamos a darnos coñazos, vamos a darnos puños, pues. Y se daban puños hasta que ya quedaba uno tendido en el suelo que ya no podía más. La ira. Y entonces, ¿qué decían los Jaimes? Es que cuando no me hagan poner bravo, porque cuando me hacen poner bravo yo no tengo la culpa. A mí me da una rabia y yo pierdo el control y yo no sé qué hacer, yo no sé qué es lo que hago. Eso se llama ira. Eso es pecado mortal, eso es un pecado grave, eso es un pecado del cual tenemos que arrepentirnos. Y yo crecí en medio de eso y yo decía, yo como que soy Jaime, porque yo siento también mucha rabia. Uy, cuando mi hermano me hacía poner bravo nos caíamos a coñazos, yo quería destruirlo. Y cuando me di cuenta que era un pecado, tenía que luchar, yo dije, eso puede destruirse y cortarse como se hace con las uñas.
como se hace con el cabello. Puedo cortarlo, puedo arrancar de mi vida, puedo quitarlo, me estorba. Y comencé a luchar. Y comencé a luchar. Y antes yo dejaba un plato de comida por pelear. Y ahora, vean ustedes los evangélicos, me insultan, me río. Me dicen cuántas cosas, me río. ¿No? Porque he aprendido a trabajar la ira. Es un pecado. ¿Y qué significa arrepentirse? Descubrir como yo descubrí que era una herencia que me habían dejado en la familia, pero que tenía que luchar y que no podía descuidarme. Y tengo que luchar todos los días y no me puedo descuidar. ¿Por qué? Porque si me descuido, es un gran problema. Es un gran problema. La ira o un fosforito, no se le puede decir nada porque se prende, porque explota en groserías, malas palabras, y comienza a atacar al otro como si fuera su enemigo, olvidando de que es su madre, olvidando de que es su esposa, su esposo, su hermano, su hermana, su compadre, su vecino, y la ira lleva al otro pecado que es el odio. Entonces, por la ira lo traté mal, lo herí y después no le hablo. Arrepentido, dice entonces, cuando llegamos, dice la palabra de Dios, a ese desierto, tenemos que arrepentirnos. La ira. Luego viene la gula, otro pecado. ¿Y qué es la gula? Algunos piensan que gula es comer, solamente comer en demasía. Que sí es gula eso, claro que sí es gula. Comer en demasía. Usted comer y comer, que dice, ¡ay, ya no puedo más! Estoy que me reviento. Decía uno por allá, que es como una perra. Eso es gula. Eso no es correcto. Los médicos enseñan, y la iglesia también, que yo debería levantarme de la mesa dejando un espacio. Todavía puedo un poquito más, pero no me voy a parar full. Queda un espacio. La gula es un pecado y me debilita y me convierte en un desierto espiritual. La gula me lleva a mí a otros pecados. Pero la gula no es solamente comer mucho. La gula también es beber en demasía. Los que toman licor, puede ser que usted no se emborrache. Usted se toma una caja de cerveza, borracho, pero tomándose una caja de cerveza, aunque no se de gula, está bebiendo en demasía, no está bebiendo por sed, ya le calmó la sed y sigue bebiendo, y eso se llama gula, no es correcto. ¿Qué más es la gula? La gula es cuando usted come únicamente lo que le gusta, eso es gula. Cuando la mamá le sirve, a lo mejor le sirve sardina y le gusta es el pollo o la carne y dice, eso yo no lo como. Eso se llama gula. Gula es cuando usted no aprendió que lo que Dios le dio es para su alimento. ¿Qué es una persona que ha dominado la gula? Aquella persona que dice, no como lo que me guste. He aprendido como cristiano a gustar lo que me como. El que tiene el pecado de gula come lo que le gusta. El que ha dominado la gula gusta lo que se come. ¿Me captan? El que comete pecado de gula come únicamente lo que le gusta. Y de ahí que muchos niños cometen pecado de gula y papá y mamá son culpables, porque le da solamente lo que al niño le gusta. Ay, al niño no le gusta esto, va y me compra un huevito porque a este niño hay que darles un huevito frito porque esto es lo que a él le gusta. Está alimentándole en el desierto de su vida los cardos y los espinos, que se llama pecado de gula. No, señor. A su hijo usted le sirve la comida. Si el niño no quiere comer porque no le gusta, usted le habla, le enseña. Hijo, eso es un pecado de gula. Debe aprender a gustar lo que se come, a decirle a Dios, ¿cuántos niños en el mundo no tienen que comer? Gracias, Señor, porque tengo esto para comer. Bendito sea. Entonces aprende a gustar lo que se come.
Pero si el niño no aprendió a gustar lo que se come y no se lo quiere comer, no le forme problema. Dígale, pues entonces no hay comida. Y como el niño es bravo, pues dice, pues no como, déjelo tranquilo. Pero no le compre chucherías, pero no le compre helados, no le compre barquillas, no le compre nada de eso, déjelo tranquilo. Y luego, cuando ya el niño llegue y le diga, mamá, tengo hambre, ay, sí, por ahí quedó la comidita que usted dejó hace rato, aquí está. No, que yo eso no me lo voy a comer. Entonces no hay comida, papito. Y como él es bravo, no come, déjelo tranquilo. Pero no le compre chucherías, pero no le compre esto, pero no le compre aquello. Déjelo tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño ya llega a las 6 de la tarde y no ha comido, mamá, tengo hambre. Ay, ¿cómo no? Aquí está la comidita que usted dejó. De que se la come porque el hambre tiene cara de perro. Y usted con hambre se traga hasta las piedras que le sirvan. Si quiere, haga la prueba. Y el niño aprendió que la gula es un pecado. Y aprendió a dominar la gula. Pero no estamos preparados para eso. Por eso San Juan Bautista hoy grita en el desierto del mundo, que no le importan estas cosas. Arrepentíos. Arrepentíos. La gula. Luego viene la envidia. Otro pecado capital, la envidia. La envidia, ¿usted quiere saber si usted es envidioso? Sencillo, haga el examen. ¿Te molesta, te pone triste cuando a alguien le va bien? Tienes un pecado que se llama envidia. Se siente contento cuando a alguien le va mal y dice, ¡y que lo merecía! ¡Y qué rico! Y lo saborea. Tienes el pecado de la envidia. El que envidioso no quiere ver ojos bonitos en cara ajena. El que no es envidioso ve que al vecino le fue bien, ve que a la esposa le fue bien o al esposo le fue bien, ve que al hermano le fue bien y se siente contento, feliz y más bien le felicita. El envidioso no sufre cuando al otro le va bien, aunque sea su esposa. Hay maridos envidiosos que sufren porque a la esposa le va bien. Hay mujeres envidiosas que sufren porque al marido le va bien. Hay mujeres que se alegran cuando el esposo le va mal. La envidia es un pecado grave y dentro de la iglesia hay mucha envidia. Hay grupos de apostolado que tienen envidia con otro grupo de apostolado. Hay católicos que tienen envidia dentro de la iglesia. Bárbaro. Hay sacerdotes que sienten envidia de otro sacerdote. Obispos que sienten envidia de otro obispo. Y por eso el Evangelio dice, en el desierto del mundo, vaya predique. ¿Qué tengo que predicar? Arrepentíos. Porque dentro de la iglesia se ha dejado crecer esos cardos y esos espinos, entre tanto, la envidia. ¿Cuántos maestros le hacen el cajón al compañero por envidia? Va y habla, inventan calumnias, mentiras para que voten al compañero por envidia. De eso estamos llenos en el mundo. Si hoy viniste a esta Eucaristía para reflexionar, para ver en qué puede ser mejor, examine si hay envidia en tu vida. No solamente ustedes, lo consiguen a través de las redes. ¿Cuántos nos están siguiendo a través de las redes? 1528. A estos 1528 que nos siguen a través de las redes, no se hagan los tontos allá detrás de las cámaras. Echen un examen, hagan un examen. Examina tu vida. Porque si no, de nada le sirve esto. Hemos venido hoy a reflexionar y arrepentirnos, a cambiar. La envidia. Y el último pecado capital, la pereza. Bárbaro. La pereza. Esto de dejar las cosas para después es pereza. Las cosas hay que hacerlas
simplemente cuando tengo que hacerla. Por allá alguien le decía, a un santo le decía, Javier, no hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Javier. La pereza es no hacer lo que tengo que hacer. Dejar para mañana lo que pueda hacer hoy. La pereza es que mi mamá me manda a hacer algo y le digo, ya va, mamá. Un niño, ¿cómo cría pereza? La mamá le dice, Petronilo, ya voy. Ya comenzó a criar pereza. Y papá y mamá es culpable. Que lo llamó, Petronilo. Tiene que enseñar a obedecer de una vez. Señora, venga. ¿Cómo no? De una vez, ahí voy. Dejó lo que está haciendo. Dejó lo que anda y se fue a donde lo están llamando. Dejó la pereza a un lado. Obediente y de una vez. Mi niño o mi niña se acaba de levantar, arregle la cama. Ya va, más tarde. No, ya. Llegó de la escuela, tiene que hacer tarea. Bueno, llegó de la escuela, se quitó la ropita, descansó un poquito. ¿Y qué tiene que hacer? Las tareas. El perezoso, ¿sabe cuándo está haciendo la tarea? El día en que tiene que ir para la escuela a entregarlas. Así no es. Estamos cultivando la pereza. Y hay pereza material. Los obreros que trabajan a medias, que van, le piden permiso, un pie para dar un paso y le pide el otro permiso para dar el otro. Y trabajan con desgano. No, haga las cosas bien hechas, como tiene que ser. Y la pereza espiritual. ¿Y qué significa la pereza espiritual? Pereza para orar. Ay, qué perecero. Ay, María Purísima. Ya comenzó. Ahí la pereza. Recen el rosario y analice a cada uno de los miembros de la casa para que vean ustedes quién tiene pereza espiritual. No más usted comience a rezar el rosario, ahí usted lo descubre. La pereza espiritual. Pereza espiritual es, ¿por qué no lee la Biblia? Es que es muy duro, es que no la entiendo, es que es muy complicado, es que no tengo tiempo para eso, se llama pereza espiritual. ¿Por qué no va a misa? Es que es muy lejos, es que tengo otras cosas que hacer. Se llama pereza espiritual. Hay un retiro. ¿Por qué no fue al retiro? Porque hay pereza espiritual, pereza para buscar las cosas de Dios. Entonces dice la Biblia, hagamos un examen. Estamos en un mundo donde está el desierto. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Pero para arrepentirnos tengo que darme cuenta qué es lo que hay mal. Si no me doy cuenta qué es lo que hay mal, no me puedo arrepentir. ¿De qué me voy a arrepentir? Tengo que saber de qué me voy a arrepentir. Si no, ¿cómo me arrepiento? Y entonces dice la Biblia, aquí, arrepentíos, decía Juan. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero yo voy a dejar la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza, la voy a dejar por un motivo. Debe haber un motivo, algo que me impulse. El reino de Dios ya está cerca. Queridos hermanos, si ustedes pierden de vista la meta, si ustedes pierden de vista el reino de los cielos, no vale la pena arrepentirse, no vale la pena cambiar muchos sacrificios. Pero si ustedes y yo tenemos presente el reino de los cielos está cerca, sí vale la pena dejar la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la envidia, la pereza, pare de contar. Sí vale la pena, porque el reino de Dios está cerca y yo quiero irme al reino de los cielos.
Entonces la Biblia presenta, hay un motivo por el cual dejar el pecado. Hay un motivo por el cual arrepentirme. Y es un motivo espiritual grande. El reino de Dios está cerca. Y esto es importantísimo para nosotros. Está cerca el reino de Dios. Importantísimo. Hay algo grandioso. Hay un reino de los cielos. Está cerca. Más cerca que lo que esperamos. Lo anhelamos, lo creemos. A ver, vamos a meter los pies al barro que agarramos calor. Vamos a buscarlo. Vamos a anhelarlo. ¿Qué esperamos? ¿No somos creyentes? ¿No somos cristianos? ¿Qué estamos esperando? ¿Que nos llegue la muerte para buscar de Dios? No, hermano. No. Tenemos que comenzar a buscarlo con alegría y con fe. Si así lo hacemos, entonces lograremos el objetivo. Sigue diciendo el Evangelio. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Esto es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, ¿qué dijo? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. ¿Qué hay que gritar en el desierto? Preparen el camino del Señor. O sea, ¿qué es el desierto? Donde no se ha preparado el camino del Señor. ¿Qué es el desierto espiritual? Donde no existe Dios, donde no existe oración. A ver, familia, ¿están rezando el Santo Rosario en su casa todos los días? Si la respuesta es no, ahí hay un desierto en su casa. Familia, ¿están leyendo la palabra de Dios, el Evangelio del día? A ver, aquí damos un dato. ¿Usted tiene ahí? ¿Cómo es el celular? Donde, ¿cómo que se llama eso? ¿Donde están las oraciones del día? La liturgia de las horas. Sí, pero ¿cómo se llama ahí en el internet? Usted todos tienen celular. ¿Ah? Express. E-Press. E-Press. Usted agarra el celular. Todos tenemos celular. Usted pone E-Press, la liturgia de las horas, ahí las baja. Ahí está la lectura del día. Y todos en la casa, aunque no tengan la Biblia, agarran y van buscando el Evangelio del día. Todos los días aparece ahí cuál es la lectura del día de hoy. Y lo leen en familia. Lo leen en familia. ¿Por qué no hacerlo? Usted no tiene ahí la imagen, ¿no? ¿Sí la tiene? Búsquele, la pone cerca a la cámara, usted la pone, porque de repente la gente que nos está siguiendo quisiera tener el Evangelio del día, pero no sabe dónde encontrarlo, cómo encontrarlo, y a lo mejor no tiene Biblia. Usted lo puede buscar la aplicación en celular, póngala ahí, póngasela, no póngala, póngasela ahí, usted mismo, póngasela cerca a la cámara y usted lo graba, póngasela cerca a la cámara para que usted lo vea. Y ustedes ven el video, este video está montado en YouTube, usted puede llegar a su casa y buscarlo y montarlo en su celular. Esa es la aplicación. Ahí está la aplicación. Usted le da, dele one para que ellos miren cómo se le hace. Usted le da ahí y busca las lecturas, Juan, las lecturas, donde dice las lecturas. Y ahí usted encuentra todos los días el Evangelio del día, la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Y no solamente eso, en el oficio hay una que se llama oficio, otra que se llama laudes, ahí aparecen los salmos con los cuales usted puede orar y con los cuales la iglesia acostumbra a orar. ¡Ah, caramba! Tenemos las herramientas. ¿Quién no tiene celular hoy día? Y ahí podemos encontrar la lectura del día y ahí podemos todos comenzar a hacer que mi hogar, mi familia, mi vida deje de ser un desierto. Porque Juan predicaba en el desierto. ¿Y no será que en su vida hay un desierto y en su familia? Sí, si no reza el rosario hay un desierto. Si no lee la Biblia en familia hay un desierto. Y si no la lee personalmente hay un desierto. ¿Otra vez?
del cual decía Isaías. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Preparen el camino del Señor. Preparen su familia. Preparen sus hijos para el encuentro con el Señor. Preparen el camino del Señor. Enderezad sus pisadas. Enderecen lo torcido. El que vive en concubinato, cásese. El que vive arrejuntado, si no se quiere casar, sepárese. El que está viviendo en adulterio, cambie de vida. El que está viviendo hombre con hombre, es un pecado mortal. Mujer con mujer, sepárense, cambien de vida, enderecen sus pisadas. El reino de Dios está cerca. Vamos a cambiar. El que robaba, que ya no robe. El que se embriaga, que deje la borrachera. El que fumaba droga, que se aparte de eso. El mentiroso, el chismoso, el calumniador. A ver, dejemos el pecado. Y Juan estaba vestido de pelo. Si quiere, pase al 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea. Salía Juan, Jerusalén y toda Judea, sigue. Y toda la provincia de alrededor del Jordán. Ah, caramba. ¿Observan? ¿A dónde comenzó a predicar Juan? En el desierto, donde todo el mundo pensaba que eso es perder tiempo, donde nadie me va a escuchar. ¿Para qué lo hago? Pero cuando él menos se dio cuenta, cuando menos lo pensaba, ¿qué pasó? ¿Otra vez? Y salía a él Jerusalén. Mire, Jerusalén, la gente de Jerusalén comenzó a ir a Juan, que estaba predicando en el desierto. Jerusalén. Y toda Judea. Y toda Judea. Vean cómo Dios hace el trabajo. Lo único que tienes que hacer y lo único que tengo que hacer es predicar en el desierto. No busques que te escuchen. No importa que no te escuchen o no se conviertan. A mí qué me importa. Ese trabajo le toca a Dios. Hazlo y punto. Predica y punto. Enséñale el evangelio a sus hijos y punto. A su esposa o a su esposo y punto. De la conversión se encarga Dios. De lo demás se encarga Dios. Siembre la semilla y Dios la hará crecer. Hazlo. De eso se trata. Y toda la provincia de alrededor del Jordán. No solamente Jerusalén, toda la provincia de Judea y alrededor del Jordán. Todos acudían a Juan. Miren cómo va surgiendo fruto. El que predica en el desierto, ahí comenzó. Comenzó de la nada. Comenzó cuando no lo querían escuchar. Comenzó cuando era perder tiempo. Y eran bautizados por él Atención, y eran bautizados por él en el Jordán. Y escuchen lo que viene. Atención, miren. Cuando se predica la palabra de Dios en el desierto, o sea, donde la gente no lo quiere escuchar. ¿Y por qué no lo quiere escuchar? Porque hay pecado del cual tienen que arrepentirse. ¿A dónde tenemos que llegar? Escuchen. Confesando sus pecados. Allá tenemos que llegar. ¿A qué? Confesando sus pecados. Aquí es entonces donde la Iglesia Católica evangeliza, predica, enseña en medio de un desierto, llama a la conversión, pero lo lleva ¿a dónde? Confesando sus pecados. Lleva a la gente a confesar sus pecados, porque está escrito. Los evangélicos no lo saben. Y estamos leyendo de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Dicen los protestantes, ¿y dónde aparece en la Biblia que hay que confesar los pecados con un hombre pecador? Aquí está, tan sencillo, Mateo 3:5. Toda la gente acudía a Juan a confesar los pecados. Con Juan, hombre pecador, igual que los demás. Y el protestante dice, en ninguna parte de la Biblia dice que hay que confesar los pecados con un pecador. ¡Claro que sí! Juan era un hombre y era pecador. Y la gente iba a confesar los pecados con Juan el Bautista. Eso no se lo van a enseñar los pastores evangélicos.
son protestantes, son mentirosos, son falsos. Ellos no le van a enseñar esto y van a decir que eso no está en la Biblia. Que me lo digan a mí que no está en la Biblia. ¿Por qué no me lo dicen a mí? A mí me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar porque les tapo la boca con capítulos y versículos. Y les demuestro los mentirosos que son, con claridad, así de sencillo. Porque la Biblia dice que Juan predicaba en el desierto y le llevaba al arrepentimiento, pero después que la gente se arrepentía, no como dicen los protestantes, basta el arrepentirse, pedirle perdón a Dios a solas. No, la Biblia dice que después que se arrepentía, Juan los invitaba al arrepentimiento y después que se arrepentían, iban a confesar los pecados con un hombre pecador, igual que los demás, que se llamaba Juan el Bautista. Si no está en la Biblia, no me crean. Por eso la Iglesia Católica enseña que hay que predicar y evangelizar para que la gente se arrepienta, pero cuando la gente se arrepiente, debe ir al sacramento de la confesión para el perdón de los pecados. Ahí está escrito en la Biblia. Sigue. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. El confesarse es una muestra del arrepentimiento. Haced, pues, frutos del arrepentimiento. Si yo estoy arrepentido, doy una muestra, me confieso. Pero hay personas que no les importa. Querían ir a que Juan lo bautizara, pero sin fruto de arrepentimiento. Entonces dice la Biblia, tenemos que convertirnos. No es un arrepentimiento, es un cambio de vida. Es tratar de dejar lo malo y comenzar a hacer lo bueno. ¿Por qué? ¿Sigue? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy evangélico, aleluya. ¿Qué cuento? Dios puede de las piedras sacar hijos de Abraham. Debe haber un arrepentimiento y debe haber la confesión como muestra de ese arrepentimiento. Y ya también el hacha está puesta a la raíz. Aquí voy a terminar. No me voy a encadenar hoy. Escuchen. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué significa el hacha está puesta en la raíz de los árboles? ¿Usted sabe lo que va a pasar cuando el árbol sienta en la pata el hacha? Para el suelo va. ¿Y qué está diciendo? En castellano está diciendo: pecador, ojo y alerta, que la muerte está a tu puerta, vida corta, tiempo incierto, hoy estoy vivo, pero mañana muerto. Eso significa el hacha está puesto a la raíz del árbol. Pecador, ojo y alerta, que la muerte está a tu puerta, vida corta, tiempo incierto, hoy vivo, mañana muerto. A ver, como Dios nos llama al arrepentimiento, yo sé que ustedes lo van a hacer. El martes, Dios mediante, vendrá el padre Héctor Pernía a ayudarme a confesar. En la tarde habrá confesiones general, porque el jueves es la fiesta patronal, ¿verdad? Entonces el martes en la tarde y el miércoles estaremos confesando. Para los padrinos, para los padres y representantes, para los niños de primera comunión, para los de confirmación, lo vamos a atender martes y miércoles. Martes en la tarde llegará el padre Héctor Pernía a ayudarme a confesar, y a lo mejor el padre Toriano también vendrá y vendrá más temprano. Y entonces nos sentaremos a confesar para el que quiera. Mueren frutos de arrepentimiento. Porque les aseguro que hasta de las piedras Dios puede sacar hijos de Abraham. O sea, si no hay arrepentimiento, si no hay confesión, entonces, ¿de qué nos sirve la vida espiritual? Hoy he hecho lo mismo que Juan. Soy consciente que soy una voz en el desierto. Soy consciente que muchos protestantes no harán caso de esta predicación. Soy consciente de que muchos católicos le entrará por aquí y le saldrá por aquí.
Pregúnteme si me importa. Lo único que he querido hacer es cumplir con la misión que como sacerdote del Dios Altísimo tengo. Darles a ustedes capítulos y versículos de lo que Dios nos pide e invitarles a cambiar y decirles, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Papá Dios, gracias por esta invitación que nos hace a ser santos, a dejar la vida de pecado y a comenzar la vida de la gracia. Gracias porque nos invita a convertirnos en ese desierto que hay en nuestra vida, a convertirnos de ese desierto a una vida de gracia. Gracias porque nos invita a arreglar las pisadas, a enderezar lo torcido. Gracias porque nos invita a confesarnos y a cambiar de vida. Te pedimos por aquellos que no quieren cambiar, por aquellos que viven dormidos en medio de su desierto espiritual, para que un día puedan tener un sincero arrepentimiento, una sincera conversión, y podamos todos así lograr disfrutar de lo que se acerca, el reino de Dios que ya está cerca. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.